Las categorías del entendimiento que Kant utiliza nos podrían llevar a pensar en Aristóteles. Y esto es importante porque con esto queremos decir que la historia de la filosofía, quiero decir que la historia de la filosofía va de atrás adelante, de atrás, es decir, no tiene una linealidad. Observemos cómo aquí, hablando de Kant, tenemos que hablar de Aristóteles. ¿Cómo eran las categorías para Aristóteles? Hay una enorme diferencia. Para Aristóteles las categorías, es decir, cantidad, cualidad, etcétera, etcétera, las categorías eran categorías de la realidad, de aquello que estaba ahí. En cambio, en Kant, si tomamos alguno de sus libros, las categorías que describe Kant, unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, etcétera, etcétera, las categorías kantianas son categorías del sujeto, no son categorías de la realidad, sino categorías del sujeto. La diferencia entre Aristóteles y Kant es que para Aristóteles las categorías son las categorías de la realidad, porque en Aristóteles no parte de una concepción subjetiva para conocer lo real. Vimos que la aparición del sujeto es en Descartes, o sea, Kant sigue la línea de Descartes, pero en absoluto recurre a Dios, a la veracidad divina, sino que lo que hace es decir, el sujeto constituye el mundo que conoce. Hay un mundo de la experiencia posible y hay un mundo al que Kant llama nouménico. El mundo de lo nouménico es el mundo que no podemos conocer. Entonces, ese mundo que no podemos conocer está fuera de los alcances del sujeto. Aquí lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que hay un esquema constitutivo que parte del sujeto y que el formalismo kantiano no nos es muy extraño. Es el formalismo en el arte. Digamos, cuando uno dice que hay un arte formal, lo que está diciendo es que el artista le da forma a la realidad. Digamos, si alguien pinta un cuadro, no pinta la realidad tal como es. Eso es absolutamente imposible. Lo que hace es darle a la realidad la forma que el sujeto artista quiere darle en su pintura. El naturalismo es el que intenta reflejar la realidad como supuestamente es. Pero todo formalismo lo que va a hacer es trabajar con la realidad, pero dándole una forma que proviene del sujeto. Entonces, esa empiria, esa experiencia, esa materialidad que surge, el sujeto le da forma. Kant tiene muchos modos de expresar esto, pero digamos que el modo más claro es que solo hay objetos para un sujeto. Lo que establece definitivamente la filosofía kantiana es que las filosofías llamadas idealistas parten del sujeto cognoscente y que ese sujeto cognoscente le da forma al mundo que él puede conocer. El que no puede conocer no le importa, al mundo que él puede conocer. Incluso va a decir Kant una frase totalmente, digamos, iluminista. El entendimiento, es decir, la razón le dicta leyes a la naturaleza. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo sabemos que las leyes de la naturaleza son esas leyes? ¿Son esas leyes en la naturaleza en sí o esas leyes las ha puesto el sujeto al conocer la naturaleza? Bueno, esto es claro. Para Kant, las leyes de la naturaleza las pone el sujeto. El sujeto, al conocer la naturaleza, pone las leyes que rigen en la naturaleza. Entonces, lo que tiene es una naturaleza para sí, ¿no? Es una naturaleza que él ha constituido con su saber.
con su capacidad cognoscente. A esto Kant le llama sujeto trascendental, que no hay que confundirlo con una idea trascendente o una decisión trascendente, no. Aquí lo trascendental quiere decir que la razón es constitutiva de un mundo que crea para que ella pueda conocerlo. Entonces, esto es el idealismo filosófico, ¿no? El idealismo filosófico que entroniza al sujeto y, de algún modo, y no, en realidad, subalterniza a la materia, porque la materia deviene objeto cuando el sujeto le da forma. En este sentido van a ser muy distintas las filosofías materialistas. Marx no va a aceptar este esquema cognoscente kantiano. Para Karl Marx, por ejemplo, que es un filósofo materialista. ¿Y por qué es un filósofo materialista? Porque Marx surge en la historia de la filosofía para expresar al proletariado. Es la filosofía del proletariado. ¿Y qué hace el proletario? El proletario trabaja con la materia. Entonces, una filosofía que viene a expresar a una determinada clase social que trabaja con la materia se llama materialismo y parte de la materia. Entonces, lo que va a decir Marx es que es la materia la que condiciona al sujeto y que las ideas son reflejos de la realidad concreta. Es decir, que está primero la realidad concreta, que para Marx es la historia. Y la historia es la que condiciona al sujeto. O sea que es la materialidad, lo concreto, esa realidad histórica, la que le va a dar forma al sujeto. Esto lo vamos a ver cuando veamos Marx. A ver, vamos a ver. ¿Qué va a criticar, Marx? Lo que Marx va a criticar es que no, el sujeto es un reflejo de la realidad. Y en este sentido también nosotros podemos ver que no es un disparate lo que está diciendo Marx. Todos nosotros somos un reflejo del contexto histórico en el que surgimos. Surgimos en un determinado contexto histórico que es una materialidad que está ahí esperándonos. Aparecemos ahí y esa materialidad se nos viene encima. Entonces lo que va a decir Marx es esa materialidad la que precede al sujeto y la que lo forma, la que lo condiciona. Esta es la crítica que se hace a Kant desde el materialismo histórico. Pero hay una crítica que se le va a hacer desde la fenomenología husserliana, de Husserl, de Edmund Husserl. Lo que va a decir Edmund Husserl es que el sujeto está arrojado sobre la realidad, pero no de un modo cognoscente, sino existencial, y esto lo va a marcar también Heidegger, y lo va a marcar Sartre. Lo que va a marcar, tomemos Sartre, por ejemplo, que es un filósofo que a mí me apasiona. Lo que va a marcar Sartre es que lo que él llama el ego, o digamos el sujeto, para seguir con esta terminología, está arrojado sobre el mundo. No tiene una relación de conocimiento con el mundo, sino una relación existencial. Está arrojado, está como espectorado sobre el mundo. No tiene una relación de conocimiento. Cuando aparece el momento de la reflexión en Sartre, aparece el yo. Yo pienso tal cosa, pero el yo es una construcción. Lo que hay es sujeto-mundo, conciencia-mundo. Justamente la reflexión es lo que me imposibilita alcanzar al objeto.